Hola, buenas tardes compañeros, doctor. En esta oportunidad quien le habla es la alumna Lisbeth Paola Ramos Cárdenas. En esta oportunidad mi grupo va a hablar de un tema muy importante que es acerca de la maniobra de Nelaton. Mi nombre es Eduardo Aronés y hoy día les voy a hablar sobre el maniobra de Nelaton. El maniobra de Nelaton consiste en el reposicionamiento del cóndilo de la mandíbula en la cavidad de glenoidea, ¿no? Y pues, necesariamente para hablar de esta maniobra tenemos que hablar de la articulación temporomandibular, que es una de las articulaciones más complejas que tiene el cuerpo, ¿no? Y justamente tenemos que hablar una de las patologías es la luxación del ATM, que consiste pues que el desplazamiento hacia adelante, por delante de la inminencia articular, ¿no? Se desplaza el cóndilo de la mandíbula y por ende le dificulta el cerrado de la boca del paciente y con dolor, ¿no? Estábamos hablando de la luxación del ATM. Justamente vamos a hablar de la articulación temporomandibular, que en una articulación normal, donde el cóndilo de la mandíbula se desplaza en la cavidad glenoidea, ¿no? Teniendo un tope en la inminencia articular, ¿no? Hasta la inminencia articular se desplaza lo normal. Pero cuando el cóndilo de la mandíbula se desplaza por delante de la inminencia articular, justamente ahí es lo que ocurre, lo que es luxación del ATM, ¿no? Y entonces el paciente no va a poder cerrar la boca, se queda boca abierta, ¿no? Y entonces en ese momento vamos a tener que realizar la maniobra de Nelaton, ¿no? Cuando son agudos, ¿no? Y, y para realizar la maniobra de Nelaton, el profesional de la salud primero tiene que calmar al paciente y luego hacerle sentar con el espaldar firme. Luego se coloca delante del paciente y con los dedos pulgares se, se pone en la cara oclusal de los molares y el índice se coloca en el ángulo de la mandíbula. Y una vez hecho esto, se procede a traccionar, ¿no? Se tracciona, se realiza con una tracción firme hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba. Esos son tres movimientos que hace para reposicionar el cóndilo de la mandíbula en la cavidad glenoidea. Aquí vamos a hacer la demostración de maniobra de Nelaton, ¿no? Y como podemos ver, la mandíbula, donde una articulación normal es, pues, cóndilo de la mandíbula está en la cavidad glenoidea, ¿no? Y cuando hay una apertura prolongada o por trauma, el cóndilo de la mandíbula se coloca por delante de la inminencia articular y por ende no va a poder cerrar la boca, ¿no? Y se queda boquiabierto. Y entonces el profesional de la salud, lo que tenemos que hacer es, pues, calmar al paciente y proceder con la maniobra de Nelaton para reposicionar, ¿no? El cóndilo a la cavidad glenoidea. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a poner los dedos, los pulgares, en la cara oclusal de los molares y la rama de la mandíbula y los índices en el ángulo de la mandíbula, ¿no? Y hacer el siguiente movimiento, que va a consistir en traccionar, ¿no? Primer hacia abajo, tracción firme, y hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Y lógicamente se va a reposicionar el cóndilo de la mandíbula en la cavidad glenoidea, ¿no? Donde el paciente ya puede hacer su normal articulación. Finalmente se sugiere, pues, al paciente que no haga apertura de boca esforzadas, ¿no? Bueno, en conclusión, la maniobra de Nelaton, pues, se realiza frente a las luxaciones, ¿no? Pero en la actualidad mm, mm, hay poca, poca prevalencia, ¿no? De luxación del ATM, ¿no? Pero eso indica que los profesionales de salud, con independencia de su especialidad, tienen que tener conocimiento de esta maniobra. ¿Para qué? Para estar preparados en su vida profesional
para actuar correctamente cuando se le presenta un caso como esta, como una luxación del ATM, ¿no? Que puede ser una luxación aguda, ¿no? Que se puede solucionar, que consiste pues, en una maniobra muy sencilla, ¿no? Sencilla que puede resolver de forma inmediata esta patología, ¿no? Que es la luxación, ¿no? Y además que genera angustia y mucho dolor a la persona que padece, ¿no? De la luxación, ¿no? Y por eso es muy importante que sea conocida es, es esta maniobra por los profesionales de salud.